El título para este mensaje esta noche es ¿cuál debe ser nuestra actitud sobre el futuro? Y está basado en Proverbios capítulo 27, versículo 1. Este fue la lectura del día de ayer. Y dice este proverbio así, y leo en la Reina Valera. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y en la Reina Valera contemporánea dice, no te ufanes del día de mañana, porque nunca sabes lo que el mañana traerá. A manera de introducción me gustaría decir en esta noche que el autor de este libro, Proverbios, casi todos los comentaristas están de acuerdo que fue Salomón el autor de este libro. La palabra nos dice en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 4, 29 al 33, que Salomón, cuando Dios se le presentó una noche a él, le dijo, ¿qué es lo que pides? Pídeme lo que tú quieras. Salomón había asumido el reinado del pueblo de Israel y él le pidió sabiduría. Y dice la palabra ahí en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 29 al 33, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y Salomón compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre animales, sobre aves, sobre reptiles, sobre peces. Hermanos queridos, Salomón era tan sabio que reyes de otras naciones venían a traerles presentes, pero también para escuchar de su sabiduría. Su fama había ido a todo el mundo en aquel tiempo conocido, y por eso venía. Él es el autor de este libro que tiene 31 capítulos. En los primeros 9 versículos es una introducción a este libro. Desde el 10, capítulo 10 hasta el 29, están escritos ahí la mayoría de proverbios. Y el capítulo 30 y 31 es la conclusión de este libro, ¿sí? La palabra proverbio significa dicho corto e ingenioso que provee sabiduría. Un proverbio es un dicho corto. Cada proverbio tiene, si usted nota ahí en la Biblia, 2 líneas solamente, pero que encierra una gran sabiduría. Esta noche vamos a estudiar, como dije, el proverbio del capítulo 27, versículo 1, en donde dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día de mañana. Y la otra versión que leí que me gusta un poquito más dice, no te ufanes del día de mañana, porque nunca sabes lo que el mañana traerá. Junto con este versículo también vamos a meditar en 2 pasajes paralelos que nos hablan de la actitud que debemos tener hacia el futuro. ¿Cuál es la actitud que debemos tener hacia el futuro? Veamos el primer pasaje, que es este proverbio. No se ufanen sobre el mañana. Hermanos queridos, hay diferentes versiones. Revisé como 10 versiones de este mismo versículo y algunas usan diferentes palabras para la palabra no te jactes. Como dije en la Reina Valera contemporánea, dice, no te ufanes. En la versión Nueva Biblia de las Américas dice, no te gloríes del mañana. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, no hagas alarde del mañana. Y en la traducción del lenguaje actual dice, no presumas hoy de lo que vas a hacer mañana, porque nunca sabes lo que el mañana traerá. Esto significa que la persona que se ufana, realmente lo que está haciendo es presumiendo de sí misma. O quizás muestra orgullo de poseer alguna cosa o de ser algo. Es como si dijera esta persona, yo no estoy preocupado por el mañana porque todo lo tengo bajo control. Queridos, si nos ufanamos del día de mañana, estamos mostrando orgullo. El orgullo de tener todo bajo control. Hay un pasaje en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que nos pueden ilustrar un poco más este versículo de Proverbios. Este pasaje se encuentra en Lucas capítulo 12,
del versículo 16 al 21, aquí el Señor Jesús nos está enseñando que el ufanarnos del mañana es un pecado. Miren lo que dice este pasaje, versículo 16 al 21 del capítulo 12 de Lucas. Dice: entonces les contó Jesús esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas y guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y termina este pasaje, el versículo 21, diciendo: así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico para Dios. He leído la Nueva Versión Internacional. Este hombre rico se ufanaba del mañana, se ufanaba del futuro. Él se decía a sí mismo: tengo tantos bienes que puedo descansar, que puedo comer, beber, disfrutar de la vida por muchos años. Hermanos, lo que no sabía esta persona es que esa misma noche él iba a morir. Y al final serían otros los que disfrutarían de lo que él acumuló en tantos años. Este hombre se ufanó del futuro. Hizo exactamente todo lo contrario que nos enseña el verso de Proverbio 27:1. Él se jactó del mañana, se ufanó del futuro, se glorió en sus bienes, alardeó que tenía muchos bienes para muchos años, presumió del mañana, hizo sus propios planes, pero no tomó en cuenta a Dios. Queridos, el Señor nos enseña que no debemos ufanarnos del mañana, porque no sabemos realmente qué nos traerá el mañana, o peor aún, no sabemos si habrá mañana. Solo Dios lo sabe. Aquí el escritor de Proverbios vale hacer esta aclaración, queridos hermanos. No está aconsejando que no hagamos planes para el mañana. No, hermanos. Sino él está en contra de la actitud que muchas veces tenemos hacia el futuro. Él está en contra de esa actitud que piensa que puede tener bajo control todo lo del mañana. Y eso no es así. ¿Sabe por qué, querido? Porque nada que nosotros tengamos nos puede dar seguridad sobre el mañana. No podemos confiar o descansar en nuestra preparación. Tampoco en nuestros estudios o la profesión o el trabajo. Menos en una cuenta bancaria o el dinero que podamos poseer. Aún ni las propiedades, hermanos. Todo eso es efímero. Nada puede darnos seguridad, porque no sabemos lo que pasará mañana y tampoco sabemos si existirá el mañana. Decía un famoso predicador llamado Charles Spurgeon, muy sabiamente decía él esto: debemos estar agradecidos de nuestra ignorancia del futuro. Porque, hermanos queridos, hay el peligro de que si estamos seguros que el futuro va a ser muy bueno, el peligro que tenemos es de llenarnos de soberbia, de orgullo, pensando que todo lo tenemos bajo control. Como aquel rico decía: muchos bienes tienes, el futuro está seguro, no hay problema. Hermanos, en un sentido, si hacemos esto, estamos tomando el lugar que a solo Dios le pertenece, porque Él sabe lo que hay en el futuro, nosotros no. Pero por otro lado, si supiéramos que el futuro nuestro va a ser muy malo, tendríamos miedo de que llegue el futuro. Viviríamos angustiados o quizás afanados y no disfrutaríamos el presente por temor al futuro. Queridos hermanos, qué sabia esta declaración. Debemos estar agradecidos de nuestra ignorancia del futuro.
Debemos tener una actitud correcta, hermanos. Primero hacia el pasado, porque el pasado ya pasó. Lo único que tenemos seguro es el presente que estamos viviendo, porque aún el futuro es incierto, el cual debemos encomendarlo en las manos de Dios. Debemos hacer planes, queridos. Debemos hacer planes, debemos planificar, hermanos, como si todo dependiera de nosotros o como si vamos a vivir 1000 años. Pero al mismo tiempo debemos estar abiertos y con la convicción de que la última palabra la tiene Dios. En nuestros planes debemos tener en cuenta a Dios. Esta es la actitud que le agrada al Señor. En segundo pasaje, sobre cuál debe ser nuestra actitud hacia el futuro, se encuentra en el capítulo 4 de Santiago, versículo 13 al 16. Este pasaje dice así: escuchen bien esto. Ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Nos quedaremos ahí un año. Haremos negocios y ganaremos dinero. Pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana, la vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero a ustedes les gusta hablar con orgullo, y ese orgullo es malo. ¿Saben, queridos? Este corto pasaje de solo 4 versículos nos enseña 3 cosas. En primer lugar, hay planes que son puramente humanos. El Señor está en contra de los que hacen planes puramente humanos, sin tener cuenta a Dios. Miren lo que dice una persona que hace estos planes puramente humanos. En primer lugar dice, hoy o mañana iremos a tal ciudad. ¿Cuándo lo hará? Él piensa hoy o mañana. Toman decisiones sobre esto. Y luego dice, iremos a tal ciudad, o a tal país, o a tal lugar. Y luego piensan en el tiempo. Dice, nos quedaremos ahí un año. Planifican cuánto tiempo se van a quedar. Y luego dicen, ¿qué van a hacer allá? Haremos negocios. Pero ¿cuál es la meta de todo este plan? Ganaremos, dice, mucho dinero. Hoy y mañana. Dice, qué pena con aquellos que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad. Nos quedaremos ahí un año. Haremos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cuántas veces, queridos, nosotros hacemos planes de esta manera? ¿Verdad? Alguno de ustedes ha hecho planes similares quizás y no ha tomado en cuenta a Dios. Pero sabes, querido, aquí hay una advertencia del Señor. Hay un llamado de atención de Dios. El versículo 14 dice, pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana. Y luego dice otra cosa más. La vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. En este versículo 14 hay 2 cosas que debemos tener en cuenta cuando hacemos planes. En primer lugar, dice, no sabemos lo que sucederá mañana. Solo Dios lo sabe. El futuro depende de la mano de Dios. No solamente Dios sabe qué es el futuro, cuál va a ser el futuro, cuál es el fin de los tiempos, sino también cuál es el fin de mis días. Sabe sobre mi futuro. Y en segundo lugar, esta palabra nos advierte que la vida nuestra es muy breve. Este verso dice, la vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. En toda la Biblia encontramos varias figuras, varias ilustraciones de lo que es la vida. Aquí dice, es como la niebla. Hermanos, a veces está ahí la neblina y luego desaparece. Otra versión dice que es como una nube que aparece y desaparece. Otros dicen que es como una sombra. Otros dicen que es como un soplo o como la flor. Dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La flor hoy está, mañana no. Su vida es muy rápida, muy corta. A veces, queridos, hacemos planes pensando,
aún inconscientemente, que vamos a vivir por 1000 años. Pero la vida realmente es muy breve, como dice la palabra. Aquí la vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Hermanos, debemos ser conscientes de esta realidad, que es muy breve. Y aún, hermanos, cuando vivamos 90 años, ¿qué es 90 años comparados con la eternidad que nos espera? En primer lugar, vimos aquellos planes terrenales. En segundo lugar, vimos que esta llamada de atención del Señor diciéndonos, no sabes qué hay mañana. Y recuerda que tu vida es corta. Pero en tercer lugar, nos habla de la actitud correcta hacia el futuro. Versículo 15 dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es la actitud correcta en relación al mañana. Decir si el Señor quiere. Pensar así y hablar así demuestra una dependencia de Dios. Es decir, dependo de Dios, no de mí mismo. Hablar así demuestra una actitud de sometimiento a la voluntad de Dios. Si el Señor quiere. No es mi voluntad, sino si el Señor quiere. Y en tercer lugar, demuestra un reconocimiento que Dios es el dueño del tiempo y que Él tiene la última palabra. Debemos planificar, pero debemos estar abiertos a lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas. La enseñanza en este pasaje de Santiago es que a partir de hoy, querido, esta debe ser nuestra frase favorita. Cuando hacemos planes, que debemos hacerlo. Es decir, si el Señor quiere. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios tiene planes hermosos para ti. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Son planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí hay un secreto, querido. Los planes de Dios son mucho mejor que los nuestros. Démosle el derecho a nuestro Dios a intervenir en nuestros planes, según sea su voluntad. Démosle aún el derecho de cambiarlos si fuera necesario, si Él lo desea. Porque podemos estar seguros que sus planes no son nada comparables a los planes nuestros. Siempre van a ser mejores que los nuestros. Y el tercer y último pasaje que nos habla de cuál debe ser nuestra actitud hacia el futuro se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 31-34. Y dice esta palabra así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En este pasaje, querido, se encierran dos consejos de nuestro amado Padre Celestial. Uno es negativo porque empieza con la palabra no, pero otro es positivo. Y en este consejo positivo está encerrada una promesa preciosa para cada uno de nosotros. En primer lugar, el consejo negativo que encontramos en este pasaje de 3 versículos es que no nos afanemos por las cosas del presente. Así también no nos afanemos por el día de mañana. Cuando dice del presente, dice no nos afanemos, diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos. Y también dice no nos afanemos por el día de mañana. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades de hoy y Él conoce el futuro. Él conoce nuestros sueños y aún los deseos del corazón. Por eso el consejo del Señor, porque esta es palabra del Señor directa, diciendo no se afanen, ni por el presente ni por el futuro. Y el consejo que nos da en este
corto pasaje, dice, en lugar de afanarse, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Está hablando aquí el Señor. De tu necesidad presente y de tus sueños futuros. Dice, os serán añadidas. Primeramente debo buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, debo buscar a Dios y las cosas que a Él le agradan. Debo de vivir una vida justa, una vida santa. Debo de vivir una vida agradable delante de Dios. Eso significa buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Dice, busquen primeramente, antes que nada esto. Y luego está la promesa hermosa. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significan estas cosas? Como dije antes, nuestras necesidades serán suplidas. Nuestras necesidades de alimento, comida, vestido, aún nuestros planes serán tomados en las manos del Señor, serán mejorados. El Señor será a cargo de nuestros sueños, como también de nuestras preocupaciones. Queridos, a manera de conclusión, este proverbio de 27:1 que dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día de mañana. O no te ufanes del día de mañana porque nunca sabes lo que será mañana. Nos enseña algunas cosas. En primer lugar, toda jactancia es orgullo. Y el orgullo es un pecado delante de Dios. Decir, yo tengo control del futuro. Como decía el rico, come, duerme, descansa, bebe, disfruta la vida porque tienes para muchos años. No, queridos. Toda jactancia es orgullo. Y muchas veces si tomamos esta actitud estamos tomando el lugar de Dios, que es el dueño de los tiempos. En segundo lugar, querido, el pasado ya pasó. El presente es lo que tenemos. El futuro es incierto, solo Dios lo conoce. Vivamos con esa actitud de que no sabemos del futuro. En tercer lugar, hermanos, hagamos planes para el futuro. Pero al mismo tiempo, tengamos una actitud abierta a que el Señor puede intervenir en nuestros planes. Una actitud correcta del futuro es lo que le agrada a Dios. En cuarto lugar, recuerda, la vida que tenemos es muy corta, es incierta, es como una neblina. Hoy está y mañana desaparece. En quinto lugar, hagamos planes. Sí, hermanos, sí. Pero el Señor nos enseña esta noche que digamos, si el Señor quiere, haremos estos planes. Si el Señor quiere, ejecutaré este plan. Hermanos, esto demuestra dependencia de Dios. Esto demuestra humildad, sometimiento a la voluntad del Señor y no a la nuestra. En sexto lugar, recuerda, el Señor tiene la última palabra. No yo, sino el Señor. Y en séptimo y último lugar, Él es nuestro Padre Celestial. Hermanos, como todo padre, quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Recuerda, sus planes siempre son mejores que los nuestros. Hagamos planes como si todo dependiera de nosotros. Pero al mismo tiempo descansemos en Dios y permitámosle que Él los intervenga si es necesario. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene la última palabra y todo depende de Él. Gracias al Señor por su palabra. Querido, Dios te ama. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todas tus necesidades serán suplidas, pero también tus sueños serán tomados en las manos del Señor. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 1, en donde nos enseña que no debemos jactarnos del día de mañana, no debemos ufanarnos del día de mañana, porque no sabemos lo que el mañana traerá. Al contrario, debemos hacer planes, pero confiando en ti. Y ayúdanos, Señor, a decir, si el Señor quiere, haremos esto. Glorifícate, Señor. Y gracias porque tus planes son mejores que los nuestros. Gracias por tus promesas, Señor. Que si buscamos el reino de Dios y su justicia,
todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas. Gracias, Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.